Y en RPP Televisión. Continuamos hablando de un tema, lo hemos dicho, bastante polémico, la decisión del Tribunal Constitucional sobre esta suerte de contrarreforma universitaria que partió del Congreso. Los mismos congresistas presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y de una u otra manera, lo hemos dicho, el Tribunal Constitucional ha terminado avalando esta normativa. ¿Cuál es la reacción de las universidades en el país? Lo vamos a conversar con Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido a RPP, profesor Garatea. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes esta noche. ¿Ha escuchado usted al magistrado He escuchado Gutiérrez? parte de la entrevista porque precisamente estaba en la sala de espera, ¿no? Él ha defendido la decisión del Tribunal Constitucional. Desde la Pontificia Universidad Católica, ¿cómo observan esta sentencia? Nosotros, bueno, para empezar, la sentencia aún no ha sido publicada. El adelanto, en todo caso. Lo que han hecho, creo, tres tribunos es adelantar un poco la sentencia que viene. Nosotros estamos muy preocupados por esta resolución, por esta sentencia. Esperamos, evidentemente, leer los considerandos, leer los argumentos para declarar infundada una acción que evidentemente corresponde a lo que popularmente se podría llamar una suerte de jugarreta legal, ¿no? ¿Jugarreta legal? Yo no tengo ningún problema en llamarlo como jugarreta legal. ¿Por qué es una jugarreta legal? Porque fue presentada precisamente por congresistas que previamente la habían aprobado y que luego simplemente van al Tribunal Constitucional con el argumento en contrario, pensando en que de esa manera se iba a conseguir la resolución que efectivmente se ha conseguido. Ellos buscaban que esto se declare precisamente infundado, ¿no? Sí. Era su objetivo, se lo hemos dicho al doctor Gutiérrez, ¿no? Ellos eran la parte demandante y la parte demandada, por increíble que parezca. Y claro, esa ha sido evidentemente una reacción frente a una acción de amparo que se fue promulgada y fue dada por el Poder Judicial inmediatamente después de que estos congresistas aprobaron esta nueva ley por insistencia, no obstante las distintas advertencias y los distintos señalamientos que se hizo en su momento desde universidades públicas, de universidades privadas, de universidades católicas, desde la Defensoría del Pueblo y de distintas instancias internacionales, señalando el daño que significa el contenido de la ley mal llamada de recuperación de la autonomía universitaria, el daño que significa para una política pública que en los últimos 8 años ha dado resultados positivos y que además ha beneficiado a millones de jóvenes estudiantes universitarios del país. ¿Y por qué se atenta contra la autonomía universitaria? El doctor Gutiérrez ha dicho que la reforma continúa, que lo único que ellos han hecho en el Tribunal Constitucional es definir un tema referido a la constitución del organismo como tal. La ley que fue aprobada por insistencia tiene distintos aspectos. La discusión se ha centrado básicamente en el tema de la conformación del Consejo Directivo. Y ya sabemos las dudas que se pueden generar desde el momento en que uno se entera que los supervisados van a ser también los supervisadores, ¿no es cierto? Juez y parte. Juez y parte. Pero hay dos elementos que quiero aprovechar esta oportunidad para poner sobre la mesa, que también forman parte de esa ley. Uno es que el Ministerio de Educación deja de ser el ente rector del sistema universitario. Es decir, el sistema universitario se independiza del Ministerio de Educación y comienza a navegar sin ningún timonel que lo conduzca. Y eso lo que hace es regresar justamente a un modelo anterior que ya ha mostrado su fracaso. ¿Se refiere a la Asamblea Nacional de Rectores? Me refiero a una apuesta por la autorregulación. Y ya sabemos nosotros lo que ocurre también con las autorregulaciones, sobre todo cuando estamos frente a instituciones que no tienen ninguna preocupación por los estándares, que no tienen ningún problema. Para que nuestros televidentes televidentes puedan entenderlo, la SUNEDU con la ley universitaria estaba como organismo adscrito al MINEDU, al Ministerio de Educación. Con esta nueva ley, la 31530, ya no pertenecería al Ministerio de Educación, sería una suerte de ente autónomo, en la práctica. Pero que además lo van a tener que adscribir a algún ministerio. En algún momento. No, o sea, no puede ser una cosa que simplemente lo dejen en alta mar para que el mar lo mueva de un lugar a otro. Exacto. ¿No? Pero hay otro elemento que yo quiero poner también sobre la mesa y sobre el cual se ha dicho poco. Una de las cosas que señala la ley de contrarreforma es que la SUNEDU deja de tener la capacidad
capacidad de licenciar las facultades de las universidades. Eso significa que ya no va a haber nadie que te diga si efectivamente las carreras que se están ofreciendo en las universidades cumplen con las condiciones mínimas de calidad. Para ponértelo de un efecto, para ponerte un ejemplo concreto, creo que ni tú ni yo dejaríamos que a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestra hija, la opere un médico cuya carrera no ha sido licenciada. Por supuesto. O contratar a un abogado cuya carrera no ha sido licenciada. Por supuesto, Ya, claro. eso es poner en una situación de absoluta indefensa a los estudiantes universitarios frente a lo que puede ser una política de empleabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, mira lo que va a ocurrir cuando los chicos o los estudiantes egresan de las universidades y tienen sus legítimas aspiraciones de hacer cursos fuera del país, que quieren estudiar una maestría, quieren hacer un doctorado, quieren buscar un trabajo. Una de las primeras cosas que le van a decir en cualquier universidad del mundo va a ser que le presente su papel, que lo acredite haber terminado una universidad, su certificado de notas, Claro. el plan de estudios, ¿de acuerdo? Y desde que estaba la SUNEDU, también se consideraba la SUNEDU porque daba la garantía de que de donde venía este estudiante había cumplido con las condiciones mínimas de calidad. Eso ahora desaparece. Entonces, a los chicos que quieran estudiar fuera del país, con esta reducción, eliminación de darle la licencia, de velar por la digamos, integridad y por las calidades mínimas de las carreras, se les está colocando claramente en una situación de desventaja y se les está ocasionando un perjuicio a sus legítimas aspiraciones de desarrollo profesional en el extranjero. Pero esto es, profesor Garatea, gravísimo, ¿no? Es gravísimo. ¿Se puede hacer algo o ya está todo dicho con la sentencia del Tribunal Constitucional? Nosotros estamos esperando que se publique la sentencia para ver cuál es el siguiente paso que vamos a tomar. Lo que sí creo que es tan grave que no nos podemos quedar nosotros como universidades simplemente con los brazos cruzados esperando que esto se confirme. Mire, además una cosa que quiero mencionar, que eso sí fue algo que escuché en la entrevista anterior. Yo vengo, la Católica pertenece a un consorcio. Somos 4 universidades: la Universidad Católica, la Universidad de Lima, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad del Pacífico. Del Pacífico, claro. Pero nosotros hemos venido trabajando de la mano con más de 40 universidades públicas que están alrededor de la UNAP. O sea, no es que sea un asunto solo de un grupo de consorcio, están 40 universidades públicas importantes. Hoy día hay declaraciones del rector de la Universidad Agraria, el rector de la UNI ha venido haciendo declaraciones en el mismo sentido, el rector de la UNSA, de la San Agustín de Arequipa, exactamente igual, y de distintos lugares del país. Claro, hay una preocupación por lo que está ocurriendo con esta sentencia, o el adelanto de sentencia en todo Entonces, no es, como a veces se pretende decir, que simplemente es de un grupito. Acá somos un grupo de universidades públicas y privadas que estamos preocupados seriamente por mantener y defender la calidad universitaria y sobre todo por garantizarle a nuestros jóvenes que es posible estudiar y formarse bien en el Perú y que el Perú, tener un país mejor, es también posible. Eso es algo que tampoco se discute. Usted debe haber escuchado que todas las recomendaciones y todas las críticas que se dan en torno a la ley universitaria es sobre cuestiones básicamente de gestión o de tipo administrativo o técnico jurídico. No ha habido ningún tipo de razonamiento, ni académico, ni de fondo, sobre qué cosa es lo que se debe entender por calidad universitaria. En el comunicado que ustedes emiten como universidad, hacen un llamado a la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo en este momento frente a esta situación? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que si bien el periodo presidencial de la actual señora presidenta es de 1 año y pico... Un gobierno de transición. Es un gobierno que tiene un periodo fijo, ella puede perfectamente volver a enrumbar el desarrollo del sistema universitario. Ella tiene a un Ministerio de Educación, tiene a un Premier, tiene a los distintos procuradores que evidentemente podrían tomar las decisiones y tomar las acciones del caso para evitar que este daño, que va a ser un daño, va a ser finalmente un regreso. O sea, esta ley es regresiva, nos regresa hasta antes del año 2014. Y eso es algo que no lo podemos dejar pasar. Y creo que parte de las responsabilidades que tiene una presidenta como la señora Boluarte es de pensar en los jóvenes.
Hay que pensar en los muchachos. Ella también es parte de esta, digamos, reconstrucción de la esperanza de que un país mejor es posible. Mira lo que ha ocurrido con los lamentables actos de violencia, con las muertes de estos. Sí, todos son jóvenes. Sí, todos son jóvenes. Y la mayoría de ellos, además, han fallecido en lugares donde los estudiantes universitarios ya han salido a defender a la SUNEDU y la formación de calidad. No nos olvidemos que hace relativamente poco tiempo hubo unas marchas en el centro de Lima, donde eran jóvenes mostrando su defensa clara, abierta, espontánea, alegre por la SUNEDU. Eso es algo que nunca había pasado. Y eso, digamos, por eso es que a uno que está metido en la educación, estas son cosas que lo irritan un poco y te hacen así ponerte un poco exaltado. Y es que no hay derecho que se manosee el futuro de nuestros jóvenes en el Perú de esa manera. Y no hay derecho que el futuro de nuestros jóvenes, el buen futuro de nuestros jóvenes y de nuestro país se vea interferido y dañado por intereses que no tienen absolutamente nada que ver con la educación y que no tienen absolutamente que ver con construir una sociedad más justa, equilibrada y sana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Garatea, y esperemos una respuesta también del Ejecutivo en ese sentido. Ojalá. Muchas gracias y buenas noches. Carlos Garatea, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con él hemos analizado este adelanto de sentencia del Tribunal Constitucional sobre lo que ya se denomina la contrarreforma universitaria.